Si cerramos los ojos y pensamos en un entrenador de fútbol, la imagen que nos viene a la cabeza, bueno, puede ser radicalmente distinta según la edad que tengamos, ¿no? Totalmente. Quizás sea la de un tipo duro, con el chándal y el cronómetro, gritando desde la banda. Sí, la figura clásica. O quizás sea la de un analista con un portátil rodeado de datos, de métricas. Y esta dualidad nos lleva a una pregunta que plantea un artículo reciente de Carlos Segura en Método Fútbol, Una pregunta que da para mucho. y que vamos a desgranar hoy. ¿Era más fácil ser entrenador antes o lo es ahora? Es una pregunta fantástica, porque, a ver, la respuesta inmediata sería depende, pero la exploración que hace el artículo es mucho más interesante. Exacto. Y es importante aclarar algo desde el principio, creo. No se trata de emitir un juicio de valor, de decir qué época fue mejor. Para nada. El objetivo es entender cómo dos contextos radicalmente diferentes exigen habilidades completamente distintas. Esa es la clave. La misión que nos proponemos es analizar cómo ha cambiado el juego, los jugadores y, en consecuencia, pues el alma del trabajo del entrenador. Y el artículo nos da una brújula perfecta. Así es. Propone una idea central que para mí lo resume todo. ¿Cuál? Dice que hemos transitado de un entorno de muy poca información y muchísima intuición ¿Vale? a uno de abrumador conocimiento y a la vez muchísimo ruido. Y ese cambio lo explica todo. Pues empecemos por ahí, por ese mundo de poca información. El artículo usa un término que me parece brillante para describir al entrenador de hace unas décadas. Lo llama artesanal. Es que la palabra es perfecta. Define a alguien que construía su oficio con las herramientas que tenía a mano. Que eran muy pocas. Poquísimas. Pensemos en sus fuentes de aprendizaje. Su propia carrera como futbolista, que era la base de todo, Claro. observar a otros entrenadores, casi siempre en directo, los 4 libros que había sobre la materia y sobre todo esas conversaciones de café o a pie de campo. El conocimiento se transmitía casi por tradición oral, ¿no? Justo, lo que implica que su método se forjaba a base de prueba y error, de pura intuición y observación. Pero aquí me surge una duda. Visto así, parece que jugaban con una mano atada a la espalda. ¿No idealizamos un poco esa figura? Esa intuición, ¿no era en el fondo una forma de llamar a la falta de herramientas más precisas? Es una objeción muy buena, y sería cierta si no tuviéramos en cuenta el otro lado de la ecuación, ¿El jugador? el jugador. El entrenador artesanal tenía una ventaja competitiva enorme, que hoy no existe, el contexto del futbolista. Recibía una materia prima muy diferente. ¿Te refieres al famoso fútbol de calle? Exactamente. Pero es importante entender qué significaba eso en la práctica. No era solo jugar en la calle. ¿Era algo más? Era un ecosistema de aprendizaje autónomo. Horas y horas de contacto con el balón sin la supervisión de un adulto. Esto desarrollaba de forma natural una creatividad, una capacidad para resolver problemas. Y una tolerancia al error, supongo. Fundamental. El error en la calle no tenía consecuencias, era simplemente parte del juego. La mejor forma de aprender. Claro, el fútbol no tenía que competir por la atención del niño. Hoy compite contra una PlayStation. Contra TikTok, contra Netflix. Contra todo. La oferta de ocio es infinita y mucho más cómoda. Justo. El entrenador de antes recibía a un jugador que llegaba con miles de horas de práctica no estructurada. Un jugador que, por decirlo de alguna manera, ya traía el software de la creatividad instalado de serie. El trabajo del entrenador era más de pulir y ordenar esas habilidades. Eso es. Hoy, muchas veces, el entrenador tiene que construir esas habilidades desde cero. Y ese modelo artesanal choca frontalmente con lo que vemos hoy, que es casi el polo opuesto. Si antes había escasez, Ahora hay una saturación absoluta. El artículo habla de una cantidad brutal de información. es que es una avalancha. El entrenador actual tiene acceso con un solo clic a miles de ejercicios en vídeo, a las metodologías de los mejores clubes del mundo. A plataformas de análisis táctico que te dicen hasta cómo respira el lateral izquierdo rival. Hay podcasts, newsletters, cursos online. La formación es constante, casi una obligación para no quedarte atrás. Y esto nos lleva a una de las grandes paradojas que plantea el texto. Hay una frase. Dila. Dice, nunca fue tan fácil aprender, pero tampoco fue tan fácil saturarse. Esto me parece el núcleo del dilema moderno. Totalmente. El gran desafío ha cambiado por completo. Ya no se trata de encontrar información. Sino de saber qué hacer con ella. De hecho, el exceso de información puede ser paralizante. Te entiendo. Un entrenador puede pasarse horas viendo vídeos de ejercicios y acabar con más dudas que al principio. ¿Cuál es el mejor para mi equipo? ¿Estoy aplicando la metodología correcta? ¿Lo que hace Guardiola es aplicable a mi equipo de cadetes? Exacto. Esa es la pregunta. Entonces, tenemos entrenadores objetivamente más formados que nunca, con más conocimientos teóricos,
pero quizás también más inseguros. Más inseguros, sí, por el miedo a no estar eligiendo la herramienta correcta entre un millón de opciones. Y por eso el artículo acuña otra idea fundamental. Dice algo así como que Que hoy no destaca quien más sabe, sino quien mejor selecciona y aplica. eso es. La habilidad clave del entrenador ha mutado. Ha pasado de ser un acumulador de conocimiento a ser, no sé, un curador de contenido, un filtro experto. Me gusta esa definición, un curador. ¿Y qué significa ser un buen filtro en este contexto? Significa tener la capacidad de proteger a tus jugadores y a ti mismo del ruido. Es saber ignorar el 95% de la información que te llega para centrarte en ese 5% que es verdaderamente relevante. Para tu equipo. Para tu equipo, en este momento concreto, la habilidad más importante hoy es casi saber decir no. No a esa nueva tendencia, no a ese ejercicio que parece espectacular en Instagram, pero que no resuelve tus problemas. No a la presión por tener que innovar constantemente. Justo. El buen entrenador moderno es el que simplifica en un mundo complejo. Y este cambio en el entorno del entrenador es el reflejo de un cambio aún más profundo en el jugador. Si la información ha saturado al técnico, Los estímulos han saturado al futbolista. Es una transición lógica y paralela. el artículo describe al jugador de antes como alguien forjado en el juego libre, con una creatividad más espontánea y, como decíamos, una mayor tolerancia al error. Su relación con el fútbol era más orgánica, menos analítica. Y si miramos al jugador actual, el panorama es muy diferente. El artículo señala que está sometido a muchísimos más estímulos digitales, lo que afecta su capacidad de concentración. Los periodos de atención son más cortos, desde luego. Y no solo eso, tienen menos tiempo de juego autónomo, de ese fútbol de calle que era un laboratorio de ideas. Soportan una presión competitiva altísima, desde edades muy tempranas. Y, sobre todo, viven en un entorno de análisis y comparación constante. ¿A qué te refieres? A que ya no es solo el entrenador el que analiza, es que su propio rendimiento se convierte en datos, en vídeos que se suben a redes sociales, se comparan con sus compañeros, Con jugadores de otros equipos. con todo el mundo. Lo que nos lleva a la conclusión clave del texto sobre el jugador moderno. ¿Cuál es su principal necesidad? ¿Una que quizás antes no era tan prioritaria? La conclusión es tajante. El jugador actual necesita más guía emocional Más guía emocional. y es vital entender el matiz que el propio artículo subraya. No se trata de que una generación sea mejor o peor, ni más fuerte o más débil. Son simplemente diferentes. Exacto, producto de entornos diferentes. Un jugador de 1980 no sobreviviría bien al ecosistema de presión mediática y social de hoy, y viceversa. Y en la práctica, ¿qué significa esa guía emocional? ¿Qué hace un entrenador hoy en ese campo que antes no era, bueno, parte de su trabajo? Pues significa dedicar mucho tiempo a la gestión individual. Significa tener conversaciones uno a uno sobre cómo manejar la frustración de un mal partido cuando al minuto siguiente tienes comentarios negativos en tu Instagram. Uf, Significa enseñar a gestionar la presión de unos padres que a veces proyectan sus sueños en sus hijos. Significa trabajar la resiliencia en un entorno que a menudo penaliza el error de forma desproporcionada. es decir, que una parte enorme del trabajo del entrenador se ha desplazado de lo puramente técnico-táctico a lo psicológico. Al humano. Completamente. Antes, la autoridad del entrenador era más vertical, menos cuestionada. Las interferencias externas, padres, agentes, medios, eran mucho menores. ¿Y ahora? Ahora un entrenador de fútbol base, por ejemplo, pasa casi tanto tiempo gestionando el entorno y las expectativas de las familias como diseñando la sesión de entrenamiento. Por eso habilidades como la comunicación, la empatía, La gestión de conflictos. han pasado de ser un extra a ser el centro de la profesión. Exacto. Vale. Con todo esto sobre la mesa, volvamos a la pregunta inicial. ¿Es más fácil entrenar antes o ahora? Después de este análisis, parece claro que no hay una respuesta simple. Y por eso, la conclusión que ofrece el artículo es tan elegante. En lugar de un sí o un no, propone una serie de comparaciones llenas de matices. La primera es, antes era más simple, ahora es más completo. Me gusta. Simple no significa fácil, y completo no significa mejor. No, simplemente describe la naturaleza del trabajo. Antes las variables eran menos, ahora el entrenador debe dominar muchas más áreas. La segunda comparación que hace es... Antes costaba aprender, ahora cuesta elegir bien. Resume perfectamente la transición de la escasez a la sobreabundancia de información. de la que hablábamos antes, sí.
Y la tercera es la que realmente redefine el propósito de la profesión. Es la más potente para mí. Dice, antes el reto era enseñar fútbol. Ahora el reto es educar en fútbol dentro de un mundo lleno de distracciones. Esto va mucho más allá de la práctica. Es que profundicemos ahí, porque es una idea muy potente. Educar en fútbol hoy significa enseñar a concentrarse en un mundo diseñado para distraerte. Significa enseñar a trabajar en equipo a una generación criada en el individualismo digital. Significa enseñar a gestionar el éxito y el fracaso de forma equilibrada cuando las redes sociales tienden a magnificar ambos extremos. El entrenador se ha convertido en parte en un educador en habilidades para la vida, usando el fútbol como herramienta. Sus responsabilidades, por tanto, se han expandido de una forma exponencial. Ya no es solo el responsable del rendimiento en el campo, Sino también, en gran medida, del bienestar y el desarrollo personal del jugador fuera de él. sin duda. Y por eso la frase con la que el artículo cierra esa reflexión es tan certera. Hoy el entrenador no solo entrena fútbol, entrena personas en un entorno complejo. Es una gran frase. Ya no vale con saber de rondos o de transiciones defensa-ataque. Tienes que ser psicólogo, comunicador, gestor de crisis y líder. Todo en uno. Queda claro entonces que cualquier debate sobre qué época era mejor es estéril. Son simplemente desafíos diferentes que requieren entrenadores diferentes. Sí, y el hilo conductor que lo une todo parece ser la capacidad de adaptación. Exacto. Porque a pesar de que todo ha cambiado, la información, los jugadores, la presión, el artículo defiende que el pilar fundamental de un buen entrenador sigue siendo el mismo. Exactamente el mismo que hace 50 años. ¿Y cuál es? Esa capacidad casi invisible de observar, de adaptarse y sobre todo de entender a sus jugadores, de mirar a una persona y saber qué necesita, no en general, sino hoy. En este entrenamiento, después de la semana que ha tenido. Esa es la verdad última. La metodología ayuda, la tecnología suma, la formación acelera los procesos, todo eso es innegable y bienvenido. Pero nada, absolutamente nada, puede sustituir esa conexión humana. La capacidad de transmitir confianza, de exigir con cariño. De corregir sin herir, La capacidad de entender a la persona que hay detrás del futbolista. precisamente. Y esa es la misión final que el texto propone para el entrenador moderno, que es a la vez un reto y una declaración de principios. Seguir formando futbolistas, sin dejar de formar personas. Es una síntesis perfecta. Y la frase que creo que lo resume todo, con la que me quedo es: entrenar nunca fue solo fútbol. Y ahora menos que nunca. Buah, es que es así. La complejidad ha crecido, las herramientas son otras, pero la esencia, el objetivo formativo y humano, no solo sigue intacto, sino que se ha vuelto más crucial que nunca. Sí, Y el artículo nos deja con una última pregunta en el aire, una reflexión que creo que encapsula todo este dilema. es la pregunta del millón, la que todo entrenador moderno se hace. Exacto. Y la dejamos aquí para que cada cual encuentre su propia respuesta. La pregunta es, ¿qué es hoy más difícil? ¿Enseñar el juego del fútbol o gestionar todo lo que rodea al jugador fuera del campo?